Saludos para todos mis hermanos y amigos. Le damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales. Este es su programa La Verdad os hará libre con el hermano Horacio. Le damos gracias por su sintonía y le pedimos al Dios Todopoderoso que lo continúe bendiciendo con mucha salud, mucha paz, amor y sabiduría. En el video anterior acerca de la enseñanza de la palabra de Dios, estuve hablando acerca de la teología. Estuve hablando que hay tres tipos de teología: teología natural, teología bíblica y teología sistemática. También estuve hablando acerca del conocimiento de Dios. En ese estudio voy a seguir hablando acerca de la existencia de Dios. De eso vamos a hablar. Voy a tratar de durar 20 o 25 minutos hablando acerca de la existencia de Dios, qué nos dice las Escrituras y qué podemos aprender por medio de ellas. Pero vamos a ir delante de la presencia de Dios en oración. Padre Santo y Padre Bueno, venimos delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo, reconociéndote, Señor, que tú eres el único Dios creador que está sentado en tu trono, Padre amado. Te pedimos con reverencia y humildad que tú permitas que tu Santo Espíritu traiga entendimiento y sabiduría a cada uno de los que están al alcance de mi voz, Señor. Padre, tu palabra que va a ser enseñada, explicada, Padre, te pedimos que tú traigas entendimiento, sabiduría a cada uno de los que están al alcance de mi voz, Señor, y que cada uno seamos edificados. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos toda la gloria y toda la honra. Te damos gracias, Jesús, por la salvación de nuestras almas. Como les dije, este estudio se llama La existencia de Dios, el valor del argumento de la existencia de Dios. Este es un argumento que trae muchas preguntas a aquellos seres humanos que se creen que fueron creados por ellos mismos o que fueron creados por otras confusas teorías, las cuales nunca han podido probar y ni siquiera tienen un fundamento válido acerca de su teoría y filosofía de su existir. Con esto no quiere decir de que hay algunas personas que con buena razón que cuestionan el valor de los argumentos acerca de la existencia de un creador, Dios. En ninguna parte de la Biblia argumenta la existencia de Dios. En cambio, ella asuma su existencia como un hecho real aceptado. El primer versículo de la Sagrada Escritura afirma: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. El salmista proclama más adelante: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14:1. El creyente y todos los adoradores de Dios han aceptado la existencia de Dios como un acto de fe. O sea que nosotros estamos viviendo por fe en estos tiempos. Llegará el tiempo que lo vamos a ver cara a cara. Pero mientras tanto, todo lo hacemos por fe. Algunos teólogos, tales como Søren Kierkegaard y Karl Barth, rechazan toda teología general o natural y afirman que Dios puede ser conocido solo con un acto de fe. Y yo le pregunto, entonces, ¿quién fue el que creó la naturaleza, el universo y todas las cosas que podemos visualizar? Si no fue un creador grande. Y mi respuesta, con certeza, que fue un creador por un ser magnífico, un ser inteligente, grande, poderoso, único, eterno, el cual nosotros llamamos Dios. Nosotros los creyentes, nosotros reconocemos que esta creación donde nosotros vivimos fue creada por Dios, puesto que lo dice la misma palabra de Dios. Ahora bien, la fe del creyente no es ni ciega ni irrazonable y es sostenida por evidencias claras para la mente imparcial. La palabra dice en Romanos 10:17, la fe es un don de Dios. Dice así que la fe es por el oír
y el oír por la palabra de Dios. El salmista dice, como consuelo para los creyentes: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19, 1. Este versículo claramente nos confirma la mano de Dios trabajando en la creación, donde todos vivimos, creyentes, ateos, incrédulos, religiosos y hasta, yo diría, los ángeles caídos, que están conviviendo con nosotros de generación en generación. Aunque muchos no lo creen, pero ellos han estado aquí porque dice la palabra de Dios que la tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios y Satanás fueron echados del cielo y vinieron aquí a la tierra. Entonces ellos están conviviendo con nosotros, mis hermanos y amigos. Debido a eso es que hay tantas desgracias, tanta injusticia y inmoralidad, porque los que están gobernando aquí son los ángeles caídos y el mismo Satanás. Dios es el único creador y después de él nada ni nadie tiene el poder de crear una creación tan maravillosa y tan perfecta como esta donde nosotros vivimos. Pablo destaca en el primer capítulo de Romanos que aun aquellos sin una revelación de la Escritura no tienen excusa por su incredulidad, porque lo que Dios se conoce le es manifestado, pues Dios se le manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Romanos 1, 19, 21. La misma creación declara la gloria de Dios y su poder. Entonces, por medio de esto, se puede ver que la Biblia sostiene la validez de una teología natural. Sin embargo, debemos recordar que aunque una teología natural puede señalar a un creador poderoso, sabio y benévolo, esta no dice nada por resolver el problema del pecado del hombre, de su dolor, su sufrimiento y sobre todo su necesidad de redención. La teología natural tampoco puede afirmar los expresados por Juan el Bautista, donde dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Aún más, es importante tener en mente que los argumentos de la existencia de Dios, tales como aquellos suplidos por la teología natural, no llegan a ser una demostración absoluta de nuestro Dios. Los seres finitos no pueden demostrar la existencia de Dios, de un Dios infinito. De ninguna manera. Aunque busquemos en toda la historia de la humanidad, podríamos demostrar la existencia de un Dios eterno que no tiene fin, el cual es incomprensible, pero es único y real y conocible, porque Dios se ha dejado conocer por medio de su palabra. Dios se nos ha revelado por medio de su palabra, mis hermanos. Entonces es un Dios conocible. Bendito sea el nombre de Jesús. Un reconocido teólogo llamado J.O. Buswell dice: no existe un argumento conocido por nosotros que como argumento lleve a más que una altamente probable conclusión. Por ejemplo, la mayoría de nosotros cree que el sol saldrá mañana por la mañana. Pero si fuéramos a analizar la evidencia, los argumentos que llevan a tal conclusión, seríamos forzados a admitir que los argumentos, por buenos que sean, están caracterizados por la probabilidad. O sea que es una probabilidad que no es una certeza. Los argumentos teológicos no son ninguna excepción a la regla
de que todo argumento inductivo sobre lo que existe es un argumento de probabilidad. Este es el punto al que los argumentos como argumentos afirman llegar. Los siguientes argumentos de la existencia de Dios no son un sustituto para la revelación de Dios en la Escritura, ni tampoco pueden llevar a una fe salvadora. Son un consuelo al creyente y pueden ayudarle al predicador del Evangelio a despertar a los creyentes y obtener una audiencia atenta. Pero solo el Espíritu Santo tiene el poder de suplir fe verdadera en Dios. El predicador tiene la palabra en su boca para hablarla, pero eso no quiere decir que tiene el poder para suplir la fe en el oyente. Solamente el Espíritu de Dios tiene la facultad y el poder de suplir una fe real en Dios a ese oyente. Voy a continuar con los argumentos de la existencia de Dios. Voy a explicar 5 argumentos acerca de la existencia de Dios. Y estos son: número 1, el argumento que parte del razonamiento. Número 2, el argumento que parte de la naturaleza. Número 3, el argumento que parte de la historia. Número 4, el argumento partiendo del alma humana. Y número 5, el argumento que parte de la Escritura. No sé si me va a dar el tiempo para explicar los 5 puntos, pero voy a continuar. El argumento que parte del razonamiento. La primera fase del argumento que parte del razonamiento es la causa y efecto. A nuestro alrededor hay efectos tales como materia y movimiento. Para su explicación hay 3 alternativas. Número 1, existen eternamente. No es probable que el universo haya existido eternamente, porque toda evidencia científica indica que el universo se está gastando. De acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, el Sol y las estrellas están perdiendo energía en considerable proporción. Entonces debido a esta evidencia, si hubieran existido desde la eternidad, ya se hubieran agotado. Los materiales radioactivos están perdiendo su radiación. Estudios espectrográficos de las estrellas muestran que todos los cuerpos están viajando hacia afuera desde el centro, indicando un comienzo. Número 2. Surgieron de la nada. Es decir, que la materia y el movimiento surgieron de la nada. Es una gran contradicción. De la nada, nada viene. Número 3. Fueron causados. La explicación más razonable es que materia y movimiento fueron creados en un punto del tiempo. La mayoría de los científicos actualmente datan al universo variablemente entre 5 a 20 mil billones de años de antigüedad. Algunos proponen como principio una serie de emersiones o un creador impersonal, pero considerando la existencia de inteligencia y la gran complejidad de la creación, es muy probable, sumamente probable, que el universo sea la obra de un creador inteligente, como expone la Biblia, como nuestro Dios Santo, Jehová Dios. No es probable que una fuente suba más alto que su propio manantial, ni que seres racionales surjan de una fuente irracional. En otras palabras, no tiene sentido que el ser humano que tiene inteligencia y razonamiento haya salido de algo o alguien que no tiene inteligencia ni razonamiento. Ni tampoco es probable que surgió de la nada, puesto que de la nada nada viene. Otra fase del argumento que parte del razonamiento
es que el hombre tiene un conocimiento innato de Dios. La evidencia de esto se encuentra en la creencia universal, en un ser supremo de algún tipo. Escasamente puede encontrarse una tribu sin fe en una fuerza o ser superior. El hombre es incurablemente religioso. Esto no significa que todos los hombres tienen una creencia o completamente formada en Dios. Es muy cierto que las creencias religiosas y la propensión a alabar a una deidad son naturales en el hombre. Aún en el ateo que niega la existencia de Dios, demuestra que está confrontando con la idea de Dios y de alguna manera debe guardar activamente el concepto. Concepto número 2. El argumento que parte de la naturaleza. Para así todos encontramos un propósito designado en la naturaleza. Todo el universo despliega un movimiento preciso y ordenado. Ahora bien, esto que digo tiene el sentido para que podamos afirmar nuestra creencia en la creación creada por Dios. El que hizo el oído no oirá. El que formó el ojo no verá. El que castiga a las naciones no reprenderá. Salmo 94, 9 y 10. Todas las cosas parecen ser una parte del balance de la naturaleza. La tierra está inclinada sobre su eje con relación al sol y de ese modo provee las estaciones y la mejor distribución de luz y calor durante el año. La tierra está a una distancia ideal del sol para evitar el calor severo o el frío congelante. La composición química de la atmósfera está en un balance ideal para la vida animal y vegetal. La proporción de tierra y agua en la superficie terrestre proporciona la lluvia y humedad correcta. Vientos y corrientes marinas proveen aire acondicionados y tibias líneas costeras. Bendiciéndoles tales como los sonidos musicales para los oídos y la belleza del color, muestran un diseño que no necesita para simple utilidad y hablan de un creador que diseñó el oído, el ojo como receptor o los ojos como receptores. Ahora, pueden seres inteligentes creer que una fuerza impersonal o un proceso trajo a existir este maravilloso universo. A mi entender, creo que de ninguna manera este gran universo fue causa de como algunos ateos quieren expresar con su falsa e incomprensible teoría, la cual no han podido probar sus argumentos de que fue una gran explosión, que este perfecto y maravilloso universo se creó. Esta creación únicamente fue creada por un ser infinito, el cual llamamos Dios, creador. Los demás no tienen sentido ni fundamentos, mis hermanos y amigos, porque no lo han podido comprobar, no lo han podido expresar o demostrar. Simplemente son teologías falsas. Pero la creación de Dios declara que fue creada por un creador inteligente, real, que vive y que tiene el control de su creación. Una ilustración que nos enseña grandes cosas es el estudio de la característica del agua. El agua es una de las sustancias más comunes del universo. La mayoría de las otras sustancias llegan a ser más densas o bajas temperaturas. Bajas temperaturas. El agua afortunadamente se expande llegando a ser menos densa cuando se congela. En forma de hielo, el agua flota sobre la superficie de lagos, ríos y mares.
Si el agua en su estado sólido se tomara más densa y se hundiera el fondo, muchos ríos, lagos y mares nunca se descongelarían, y grandes partes de la superficie terrestre llegaría a ser glaciar e inhabitable. No fue un sabio creador el que dio el agua sus diferentes características. Claro que sí, porque Dios es el único con su inteligencia y sabiduría que creó todo, que trabaje y funcione correctamente en orden, porque Dios es un Dios de orden. Mis hermanos, la teoría de la naturaleza de la Biblia, la teoría bíblica y la teoría sistemática habla claramente de la existencia de un Dios grande y poderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta aquí voy a terminar este estudio. La siguiente semana voy a continuar con el argumento de la historia del alma humana y el argumento que parte de la Escritura. Yo le doy gracias a cada uno de ustedes, los que están en sintonía, y le pido que comparten este video para que otros que no tienen conocimiento acerca de esta enseñanza que estamos dando puedan venir al conocimiento y puedan tomar una decisión de creer, de que crean que hay un Dios creador. En el nombre de Jesús, yo declaro que esta palabra toque en lo más profundo de los corazones, que puedan escuchar esta enseñanza. Así que, mis hermanos, muchas gracias por su sintonía. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Será hasta la próxima. Bendiciones para todos.